Hoy vamos a atender el reto de vivienda desde una perspectiva muy importante, el financiamiento. Hace falta crédito para poder construir las casas que se necesitan y hace falta también crédito para que la gente pueda comprar las viviendas que necesita, sean viviendas nuevas, sean viviendas usadas o para que puedan construir y remodelar sus casas. Crédito, el mecanismo que permite que el sector inmobiliario camine en este país. Empezamos. Para el nuevo sexenio, uno de los desafíos de la industria de la vivienda se centra en crear los productos financieros que lleguen a una mayor cantidad de población y sean las herramientas que permitan a las familias adquirir un hogar. Esta necesidad se inserta en no solo garantizar el ejercicio del derecho a una vivienda, sino además inyectar dinamismo a este sector, uno de los más importantes para la economía nacional. Cabe destacar que uno de los objetivos planteados por la industria es incrementar la participación del sector hipotecario en relación al Producto Interno Bruto. A través del llamado Proyecto 2025, los diversos actores del sector buscarán duplicar el valor del sector para que represente 20% del Producto Interno Bruto para el año 2025. En términos generales, 2018 fue un buen año para el sector hipotecario. De acuerdo con Enrique Margain, coordinador del Comité de Crédito Hipotecario de la Asociación de Bancos de México, el año que terminó cerró con una inversión en hipotecas del orden de los 173,000 millones de pesos, lo que representa un aumento de 15.2% en relación a lo observado en 2017. Para 2019, el primer año del nuevo sexenio, la perspectiva es optimista. Las estimaciones de los banqueros indican que la inversión para hipotecas podría crecer hasta 10%, mientras que la originación podría incrementar hasta 4%. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Vivienda y Ciudad. Por supuesto, toca hablar hoy de crédito a la vivienda porque sin duda de nada sirve que hablemos, y hemos hablado en los anteriores programas, de cómo generar esta oferta habitacional si no están los instrumentos financieros para que la gente los pueda desarrollar por un lado y por otro lado la gente pueda adquirir estas viviendas. Y tengo dos invitados, como siempre, de lujo. Jorge McLaughlin, ¿cómo estás? Muy bien, Horacio. Un gusto estar aquí nuevamente. Revisora de Avalúos. Revisora de Avalúos. Muchas gracias por la invitación. Y Carlos Lomelí, ¿cómo estás? Horacio, gracias. Y John Financiera, para hablar lo que está pasando en el mercado del crédito hipotecario, tanto para el comprador de casa como para el desarrollador. Correcto. Ahora, el reto es enorme, se habla de que el reto habitacional es de 14 millones de viviendas, considerando evidentemente mucho que tiene que ver con calidad, más que con la cantidad de las que hay que producir nuevas. Sin embargo, aunque hay que producir, el reto fundamental está en la parte del financiamiento porque por lo general el financiamiento es más o menos el doble de la producción de vivienda, porque además de que mucha gente compra vivienda nueva, hay muchísimos otro tanto que compra viviendas usadas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo percibes tú lo que está pasando en el país en materia de desarrollo inmobiliario y particularmente en financiamiento de la vivienda? Gracias, Horacio. Pues la realidad es que los números lo que nos van indicando es que la vivienda sigue siendo uno de los principales motivadores de adquisición de las familias, ¿no? Y vemos buen dinamismo en el crecimiento de crédito tanto para financiar vivienda nueva y ahora un componente que ha resultado con mayor desarrollo es el componente de financiamiento de vivienda usada. El año pasado ya vemos los números cómo han crecido bastante y creo que tiene que ver por varias cosas. Entre ellas tiene que ver con el precio, ¿no? Yo creo que el precio en las grandes urbes y por ejemplo, la Ciudad de México ha ido reaccionando de una forma muy importante a la alza y creo que la vivienda usada de buena calidad también está encontrando un espacio para poder ser financiada. Entonces, estamos encontrando
esa dualidad, un crecimiento en crédito individual en el tema de vivienda nueva por la banca y por nosotros en Ion Financiera, pero también la vivienda usada y un componente adicional que empieza a ser el crédito de liquidez, en donde ya mucho más familias mexicanas empiezan a utilizar sus ladrillos para poder enfrentar sus situaciones económicas de otra forma. De ahí yo diría que el desarrollo de vivienda, si bien veníamos de un crecimiento muy interesante en el término del portafolio, en el caso de Ion Financiera desde 2016 y 2017, vimos el 2018 un poquito, digamos, más lento de lo que nos esperábamos en el segundo semestre. Y un primer trimestre, ya cuatrimestre del 2019, donde típicamente los eneros en nuestra industria son un poquito de menor producción, ya un febrero que empieza a reaccionar, y vemos ya un marzo y abril, digamos, tomando rumbo. Cierto que ahora nos han tocado pues bastantes días feriados en el año, en este primer trimestre, que acaban siendo días de menos producción, pero en fin, vamos viendo una dinámica que apunta a que podríamos pensar en un primer semestre, en el caso de Ion Financiera, con una tubería importante para el desarrollo. No, pareciera ser que para Ion Financiera y para el sistema, porque pareciera que las variables, no ha habido incremento en tasas, el empleo se ha mantenido en niveles sensatos, la inflación también está razonablemente acotada, no ha habido un movimiento extraordinario, entonces pareciera que hay variables para que haya compradores, haya gente con capacidad de tomar su crédito. Ahora, por otro lado, Carlos hablaba del tema de los precios de las viviendas. Tú, que parte de tu labor es estar verificando lo que está pasando con los avalúos, ¿qué percibes que está pasando con el valor de las propiedades? Primero coincido totalmente con el fenómeno que se observa de una mayor demanda hacia el segmento de vivienda usada. Sí tiene que ver en parte con el precio, y obviamente el precio tiene que ver con la ubicación. Entonces ahí es donde creo que justamente podemos llegar a observar, por la presión que ejerce esta demanda sobre la vivienda usada, tal vez no un ajuste a la baja de los precios, pero sí por lo menos creo que un periodo de estabilización. De lo contrario, creo que la demanda, sobre todo hacia la vivienda nueva, se va a ir contrayendo, sumado esta evolución que han tenido los precios a las alzas en los últimos años, a los cambios en la política de subsidios de las viviendas de interés social, que son las que obviamente generan el mayor volumen cuando hablamos de transacciones en materia hipotecaria o de adquisición de viviendas. Entonces, creo que va a ser un factor que va a haber que monitorear precisamente muy de cerca, de que los precios reflejen efectivamente o estén acordes con la capacidad de la demanda. O sea, tú mencionabas algunas variables, pero digamos, en algunos casos yo creo que el tema del poder adquisitivo de la gente, o sea, el empleo, el nivel de desempleo ha subido un poco y el poder adquisitivo también ha disminuido. Entonces yo creo que la disminución del poder adquisitivo también, digamos, conspira con la demanda del crédito. Bueno, la realidad es que el mercado de alguna forma se forma por 70% de las familias que tienen problema por los bajos de sus ingresos. Estas personas tienen tradicionalmente que irse a los segmentos bajos del interés social y a otro tipo de esquemas con apoyos, con subsidios que desaparecieron, pero que estamos viendo cómo los retoma de alguna forma el gobierno. Y el mercado fuerte, en términos de inversión, es el mercado medio, de medio para arriba, es lo que ha estado moviendo al sector. Ahora, eso tiene que ver con una serie de cosas. Tú, por ejemplo, en Ion Financiera tienes las dos cachuchas. Por un lado ves lo que pasa con el crédito individual y por la otra parte ves lo que pasa con el financiamiento de la producción. ¿Qué percibes? ¿Cómo percibes el ánimo, la confianza de los productores de vivienda para estar en este momento? Yo diría que habría que entender el país de diferentes formas. Creo que podríamos pensar en los desarrolladores de vivienda del Distrito Federal y la zona conurbada con un pensamiento, y probablemente el interior de la República con un pensamiento quizá diferente en términos de absorciones y precios. Nosotros lo que estamos viendo en general es sí una dinámica, digamos, en el caso de la Ciudad de México, de adquisición de terreno. Entendemos que los tiempos de permisología que tiene que correr el desarrollador probablemente le han cambiado, y esto ha hecho que algunos desarrollos se vayan, digamos, aletargando un poco en el tiempo.
Y en el caso del interior de la República vemos quizá fenómenos diferentes. Vemos una fuerte inversión, digamos, en la zona del Bajío que sigue muy, muy importante. Vemos ya algunos mercados que empiezan a tener una demanda completamente diferente, como Puebla o Querétaro, y mercados muy consolidados y mercados crecientes, como por ejemplo un Tijuana o un Mérida, ¿no?, que siguen siendo polos de desarrollo habitacional muy importantes. Entonces, lo que estamos viendo, Horacio, es sí todavía yo creo que una aspiración a seguir desarrollando. Creo que el constructor ha tomado mucho en conciencia lo que sí puede hacer, para lo que hay mercado, y creo que sigue siendo el estudio de movilidad y el tamaño de la vivienda un factor clave que probablemente no se tenía tanto en el pasado. Creo que hoy el desarrollador tiene mucha conciencia de las aspiraciones y de la localización de la vivienda, la capacidad de movilidad y la inversión, el tamaño en metros cuadrados, los deseos de las familias, la capacidad y sobre todo un componente ahora adicional que empieza a ser más frecuente, que es cómo integrar los recursos o los ingresos de las familias para enfrentar una oportunidad de compra de vivienda. Ahora, todo esto que nos comenta Carlos, ¿tú cómo lo percibes en términos? ¿Tú te sientes cómodo, te sientes a gusto con lo que está pasando con el valor de las garantías? Sí, yo creo que el valor de las garantías, digamos, no compromete hoy, digamos, la calidad de las carteras. Creo que hace poco hubo alguna alerta por algún estudio que incluso difundió Naciones Unidas sobre el riesgo de las burbujas de precios. Pero si comparamos, por ejemplo, los precios de México, sobre todo si estamos hablando del segmento medio para arriba, con otras capitales o ciudades importantes de Latinoamérica, todavía está por debajo de valores como puede ser en Chile, en Argentina, en Brasil, digamos. Entonces yo no creo que se vea un riesgo en ese sentido. Creo que el problema hoy, digamos, más acuciante desde el punto de vista de la calidad de las garantías está asociado con la calidad física del inmueble, porque cuando la demanda se desplaza sobre la vivienda usada, esta está menos regulada, menos reglamentada, menos supervisada que la vivienda nueva. Entonces, sobre todo en el segmento de interés social, el riesgo que se puede presentar es que las viviendas que se adquieren justamente por la necesidad que tiene la gente de menores recursos y porque la vivienda usada es más barata, es que la calidad de esa vivienda no sea suficientemente buena para cubrir la garantía. Bien, si les parece, vamos a hacer un corte y nos quedamos pensando para ver qué va a pasar, qué habría que hacer para reactivar con mucha potencia el sector, entendiendo por un lado las nuevas políticas y por el otro la tendencia de la demanda. ¿Les parece? Muy bien, venga, adelante. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Urbano está de fiesta, celebrando 20 años de ser la voz y poner en el centro de la agenda a una de las industrias más importantes del país. La vivienda. Fue el 21 de abril de 1999 cuando se publicó el primer suplemento especializado en el tema de la vivienda, que marcó a más de una generación de periodistas y expertos. Este esfuerzo fue el comienzo del proyecto que hoy se denomina Centro Urbano, y a partir de entonces el cambio ha sido la única constante. Desde entonces, la construcción y la vivienda han sido la cabeza, seguidos del sector inmobiliario, la arquitectura y el urbanismo, como las articulaciones que le dan vida a este gran medio. 20 años marcan el inicio de una forma distinta de consolidarse como el referente profesional más reconocido de la industria. Una visión que se mantiene a la vanguardia y los cambios, para seguir impulsando a estos sectores como los grandes motores del país. Estamos de vuelta y bueno, nos quedamos en la mesa con todo este contexto que decían de que está dinámico el mercado, se está moviendo, el valor de los portafolios es sólido, hay solidez en el valor de los portafolios y digamos que hay desarrolladores que están invirtiendo, están confiados, se mantiene la confianza y hay gente que está saliendo a comprar las casas. Eso es muy bueno. Ahora, hay una nueva política de vivienda, hay un nuevo entorno mundial, por supuesto, pero hay un entorno nacional. ¿Cómo percibes tú lo que pueda pasar en el mediano plazo en términos del mercado inmobiliario? ¿Qué se va a mover, qué no se va a mover y hacia dónde deberíamos tender? Es una pregunta
la verdad que nos hacemos frecuentemente, porque el comprador que estaba perfilado, y perdón por el término, pero el comprador, digamos, que tenía las calificaciones suficientes para poder tomar un crédito, no obstante las tasas se han mantenido y los precios se han ajustado un poco, pues esto hace que de alguna forma se pueda desperfilar el comprador. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el comprador que típicamente aspiraba a una vivienda de cierto valor, con algún cambio en alguno de los factores, pues bueno, queda un poco con su aspiración incompleta, en donde tiene que poner un poco más de enganche, digamos, para poder llegar a la vivienda. Vemos que algún tipo de vivienda, digamos, de lo que llamamos high-end, digamos ya vivienda arriba de los 6, 7, 9 millones de pesos, por supuesto arriba de los 15, con cierto desplazamiento, digamos, un poquito más lento de lo que se veía en años anteriores, y seguimos viendo un desplazamiento razonable en zonas urbanas en la vivienda, digamos, arriba de 1 millón de pesos hasta 5 millones de pesos. De ahí lo que nos estamos encontrando es que el típico comprador, digamos, del sector gobierno, que era un comprador muy bueno en términos de su historia de pago, de crédito, pues ha tenido, digamos, un freno en términos de necesita, digamos, retomar esa confianza, de tomar un compromiso, digamos, a 10, 15, 20 años para adquirir una vivienda. Y estamos viendo mucho más familias participando en ingresos mixtos en términos para poder, digamos, enfrentar la compra de una vivienda y al mismo tiempo, por ejemplo, seguir pagando una renta por un tiempo en lo que terminan su vivienda o en lo que puede tomar su proceso de crédito. Entonces, lo que vemos es que hay una gran oportunidad en México todavía para que muchas familias mexicanas que hoy no están pudiendo llegar al crédito puedan llegarlo, pero vamos a tener que pensar cómo ser más inteligentes y más dinámicos en entender las formas de comprobación de ingreso y poder verdaderamente ayudar. Y ahí creo que es el disparador. Creo que hoy el mercado de gente asalariada está muy bien atendido, está razonablemente bien atendido. Vemos los números de crédito individual de la banca y de las financieras reguladas en números crecientes, digamos, en los últimos meses. Pero aún así queda un gran componente donde necesitamos ser mucho más activos, digamos, para financiar. Ahí es donde creo que tenemos la oportunidad de hacerlo. Bueno, y hay un tema, tú eres muy serio en el tema de tomar la tecnología para el desarrollo de esta industria. Eso ahí viene. O sea, estamos ahorita empezando a ver las primeras llegadas de las primeras olitas todavía chiquitas de las fintech y todo aquello. ¿Qué va a pasar? Porque lo que ya hemos hablado de que ya cada vez hay más componente de que si se vende un número de viviendas, la mitad son usadas. Pero ya no, la otra mitad ya no necesariamente son nuevas. Ya pueden ser remodelaciones, pueden ser liquideces, pueden ser una serie de factores. O sea, el sector ha madurado, la industria ha madurado y la tecnología ahí viene, y ahí viene una nueva generación de jóvenes compradores que por un lado tienen la tecnología y quieren esta madurez del mercado. ¿Qué podemos esperar? Sí, sin duda la tecnología va a tener un impacto, bueno, está teniendo un impacto determinante en las maneras de selección de la vivienda y de la manera de financiamiento, ¿no? de cómo vamos a financiar esa vivienda. La madurez del mercado, justamente mencionabas al principio del rezago habitacional. A medida que el mercado madura, este rezago tendería a disminuir y ahí es donde se presentan para mí los mayores desafíos desde el punto de vista de a través de qué mecanismos se va a atender la demanda. Y ahí es donde la tecnología tiene un rol determinante. Si pensamos que 2 de cada 3 créditos que se otorgan en México los genera el Infonavit, y que de esa parte que genera Infonavit, hoy más de la mitad es de vivienda usada, cuando hace 15 años atrás era el 90% de vivienda nueva. El canal de colocación del crédito eran los desarrolladores, y eso es lo que está cambiando, claro. Y donde aparecen otras figuras. La fintech creo que todavía tienen un papel muy pequeño. Los créditos para financiamiento de liquidez creo que todavía son, digamos, pequeños volúmenes, pero son, digamos,
los nuevos retos que seguramente enfrenta el sector del financiamiento, fundamentalmente. Ahí creo que es más un desafío para el sector de financiamiento que para el de producción, ¿no? El uso de las tecnologías para llegar a ese mercado, el mercado de los, informales, o no sé cuál es el término que mejor se adapta. Los no afiliados. ¿No? Ahora, hay un tema de que el 70% de los mexicanos tienen ingresos bajos como para poder comprar una vivienda con relativa comodidad. Pero de esos que sí tienen acceso, muchos no son afiliados y no tienen derecho a Infonavit o Foviste, o no tienen una forma de comprobar como para que puedan llegar a un banco con la seguridad de que le van a dar el crédito. Sí. Entonces, ¿qué viene? ¿Qué viene? Por ejemplo, tú ya decías el antecedente, pero por ejemplo, con esto que platicábamos, que decía Jorge, con este componente de tecnología, ¿qué vas a hacer tú, por ejemplo? Yo creo que una de las grandes cosas que nos trae la tecnología es poder hacer llegar el conocimiento de la oportunidad de adquirir una vivienda a más personas más rápido. Yo creo que todavía muchas familias se cuestionan si son sujetos de crédito, si lo pueden hacer o no. Y creo que hoy la tecnología lo que permite es en una sola sentada poder encontrar no solo el lugar y la vivienda que les gustaría, pero también poder precalificarse, por ejemplo, con los ingresos que pueden declarar, con el buró de crédito u otras mecánicas, por ejemplo, el autofinanciamiento para hacerse de una vivienda. Creo que la primera gran buena noticia es que podemos hacer llegar la voz de que sí se puede adquirir una vivienda, o al menos hay mecanismos y vehículos para poderlo adquirir. La segunda, creo que también lo que permite es invertir menos tiempo físico en la búsqueda de la vivienda. Creo que el tiempo en la máquina para poder elegir por la zona, por las capacidades de pago, una vivienda, focaliza mejor al buscador para poder llegar con más certeza a donde le gusta, a donde puede adquirir. Y la tercera, yo sí creo que aún es la compra de casa todavía a nosotros los mexicanos nos gusta ir y ver la casa muestra, ver un poco lo que va a pasar. Sí creo que las tecnologías nos están ya ayudando mucho a que los procesos sean más amigables. Nos falta todavía para que el proceso integral sea, digamos, punta a punta digital. Se va avanzando mucho desde el reconocimiento de la persona, la identificación, la precalificación del crédito, la transferencia de los documentos, y quizás estamos ya muy cerca, ya con una certeza jurídica de la propiedad, poder llegar al tema, Tú hablas de un tema importante de la compra. Que eso me recuerda a una de las cosas que siempre pasan en la convención bancaria. La petición del presidente, el que sea, el que haya ido a pedir más crédito y mejor crédito para los mexicanos, y los banqueros han llegado a pedir mejores condiciones para que eso pueda pasar. ¿Qué habría que pedirle al gobierno que hiciera para crear condiciones más adecuadas para que esto pasara? Yo creo que es un componente de todos, y yo creo que es un mercado en donde la demanda de vivienda contra el inventario de vivienda y lo que está creciendo el sistema financiero, creo que todavía ha dejado que los retos sean, digamos, no tan profundos. Sin querer ser grosero en el tema, pero creo que hoy me encuentro en algunas formas de financiamiento más queriendo comprar créditos existentes que queriendo financiar nuevos créditos. Entonces creo que tenemos una oportunidad interesante de cara a decir el no afiliado y la fórmula en la cual podemos entenderlo y la cual tenemos que generar, digamos, las reservas del caso son importantes. Yo creo que uno de los temas que se ha discutido mucho es cómo juegan las reservas de los créditos en el caso de las familias. Y si tú tienes un crédito que además ese cliente para un banco, para una financiera, tiene diferentes productos, cada producto va formando su propia reserva, entonces al final del camino no acabas entendiendo el riesgo integral de la familia, y probablemente eso hace que se vuelva muy caro su riesgo y muy caro su crédito en los diferentes componentes. Creo que dos cosas que serían muy interesantes, y lo hemos platicado, es primero un documento único de identidad sería muy interesante. Hoy tenemos que hacer 7 u 8 expedientes para cada cosa. Creo que eso podría avanzar muy bien, y del otro lado un entendimiento de cara a las reservas creo que podría ayudar y facilitar muchísimo y disminuir el costo del crédito. En términos legal, ¿tú cómo percibes la solidez legal en torno a las garantías que tú conoces? No, en términos generales creo que son muy sólidas, lo cual no quiere decir que el camino para constituirlas no sea tortuoso, ¿no? Y uno de los puntos que no incluyó Carlos en su lista del proceso de digitalización tiene que ver con la capacidad también que ha desarrollado ya México a través de determinadas empresas
para obtener valores de las garantías o estimaciones del valor en forma automatizada. Hoy todavía no cubren, a lo mejor, o no es suficiente para que una entidad se base en ese instrumento para otorgar un crédito, pero va camino hacia ahí. Bien. Va camino hacia ahí. Querido Jorge, querido Carlos, pues muchísimas gracias por su tiempo. Por supuesto que hay que hablar de estos temas técnicos financieros, porque no se puede entender la atención al rezago de vivienda si no se habla a profundidad de la forma de otorgar los instrumentos financieros que permitan, por un lado, que a todo mundo se le olvida. Se requiere crédito para que se construyan las casas. Es correcto. Eso se nos olvida a todos. El Infonavit puede hacer millones de créditos. Si no hay casas, el Infonavit no tendrá un sentido. Entonces, Carlos, muchísimas gracias. Horacio, muchas gracias. Querido Jorge, como Muchas siempre. Gracias, muchas gracias. Y a ustedes, Un gusto. Gracias. Vivienda y Ciudad, nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.